La alquimia, del árabe alquimia, es una antigua tradición filosófica, esotérica, mística y protocientífica cuya existencia histórica se remonta al siglo III antes de la era común y que ha sido practicada en el antiguo Egipto, Europa, el Lejano Oriente y el mundo islámico. Sus intereses principales incluyen la transmutación de los metales comunes en otros metales nobles como el oro, la creación de un elixir de la vida, el descubrimiento de una panacea capaz de curar cualquier enfermedad y la búsqueda de un conocimiento universal que una todas las distintas ramas de la ciencia y la filosofía y conduzca a una ciencia absoluta. Aunque esta disciplina milenaria suele ser considerada poco más que un crudo precursor de la química en el imaginario colectivo moderno, es importante reconocer una distinción fundamental entre la alquimia externa dirigida a la persecución de la longevidad y la vitalidad a través del uso de brebajes y elixires materiales y la más esotérica alquimia interna, la cual se realiza dentro de uno mismo a través de procesos mentales y espirituales y aspira a la transformación del alma. El objetivo final de la alquimia occidental es el logro del opus magnum, por el cual se cree que el alquimista puede perfeccionar su propia esencia y convertirse a sí mismo en algo muy superior a un mero ser humano. Este empeño noble es considerado el medio de la creación de la legendaria piedra filosofal, de la cual se dice que nos permite alcanzar la inmortalidad así como también la gnosis o la iluminación suprema. La tradición alquímica occidental surge en el Egipto helenístico como fruto de la filosofía greco-egipcia sincrética que se desarrolla en la ciudad capital de Alejandría durante el reinado de la dinastía ptolemaica. Si bien los tratados alquímicos de aquel periodo como la famosa tabla de Esmeralda están escritos en griego y llevan una marcada impronta filosófica helenística, se afirma que la alquimia misma tiene un origen egipcio mucho más antiguo, habiendo sido fundada en una época faraónica por el dios egipcio Total, que los griegos llamaron Hermes Trismegisto o el 3 veces grande. Según el esoterismo hermético, el propio Hermes reveló en un principio los pasos exactos del opus magnum para la transmutación espiritual de uno mismo en un inmortal e iluminado ser divino a través del trabajo con la materia prima. Este misterio alquímico interno estaba desconocido para la mayoría de las personas, limitándose a solo unos pocos iniciados. Siglos después, en el mundo islámico y la Europa medieval, las varias formas de alquimia abandonarían en gran medida esta búsqueda esotérica del perfeccionamiento del alma y se enfocarían principalmente en los aspectos exotéricos de la tradición como la crisopea metálica y el desarrollo de un alcaest, de ahí la noción popular de la alquimia como una cruda protoquímica. No obstante, el Renacimiento sería testigo de un renovado interés por el lado hermético de la disciplina dirigido a la divinización del ser humano con el redescubrimiento del Corpus Hermeticum y su traducción al latín por parte de Marsilio Uficino a finales del siglo XV. En el Lejano Oriente, la alquimia aparece en los registros históricos a mediados del primer milenio y está estrechamente relacionada con las filosofías taoístas. Al igual que su contraparte occidental, la alquimia china se divide en la Baidan, alquimia externa, y la Neidan, alquimia interna, y busca la creación de sustancias medicinales que promuevan la salud y la longevidad y al final un gran elixir de la vida. La Neidan, conocida también como el Chindan Dao, camino del elixir dorado, es particularmente interesante. Esta disciplina esotérica combina técnicas de meditación y visualización, ejercicios del Dao Yin, gimnasia, y las prácticas sexuales taoístas. La Neidan está enfocada en la transformación de los Sambao, 3 tesoros, del ser humano. Estos son el Qing, esencia, el Qi, energía vital, y el Shen, espíritu. El objetivo final de este proceso alquímico es la unión armoniosa entre todas las partes del alma y la adquisición de un cuerpo sobrenatural inmortal. Aquí se identifica un paralelismo obvio con el opus magnum y la subsiguiente creación de la piedra filosofal propios del aspecto esotérico de la tradición alquímica occidental. Quisiera proponer que el proceso de transmutación espiritual de la alquimia esotérica no es otro que algún tipo de práctica yógica antiquísima que se perdiera casi por completo en Occidente, pero que se conservara hasta cierto punto en ciertas zonas orientales como la China, la India y el Tíbet. La conexión con el yoga está clara. El caduceo de Hermes, icónico símbolo alquímico y esotérico, representa la ascensión de la Kundalini por la columna vertebral, la Ida y el Pingala, la activación del séptimo chakra y el consiguiente logro de la iluminación con la vara recta, las 2 serpientes enroscadas y ascendientes, la punta esférica y las alas extendidas. Los ejercicios físicos, mentales y espirituales de la Neidan son análogos a los asana, posturas, el pranayama,
control de la respiración, el dhyana, meditación, y las prácticas tántricas de la tradición ascética india y su armonización de los sambhava o tres tesoros, el ching, el chi y el sen, coincide con el meollo del auténtico yoga, que es la unión perfecta entre todas las capas sutiles del ser para la transformación del cuerpo humano en un cuerpo divino. De hecho, la meta trascendente de la práctica yógica según algunas escuelas saivas es la Jivan Mukti, o la consecución de un cuerpo perfeccionado e inmortal mientras está encarnado todavía, la cual constituiría el verdadero moksha, o liberación final de la rueda del samsara. Este mismo logro de la divinidad propia, trascender nuestro estado humano actual y convertirnos en un dios, a través del yoga más sublime, es la naturaleza verdadera del opus magnum. El oro que resulta de la transmutación se refiere alegóricamente a la purificación del alma. Numerosas pistas simbólicas referentes a este sistema original de alquimia yógica se esconden en las tradiciones mitológicas de muchas de las civilizaciones más antiguas y parecen formar parte de un cuerpo de conocimiento esotérico ya perdido en la oscuridad de una época olvidada. Afirmo que esta putativa doctrina primordial pertenece a una corriente espiritual prometeica que estuviera directamente opuesta a las sectas religiosas convencionales de esta época y acabara siendo suplantada por ellas en un momento determinado de la historia. Sostengo que esta misma espiritualidad alternativa se remonta a los acontecimientos del libro de Génesis de la tradición bíblica. Primero, según la Biblia, la misteriosa serpiente les revela a Adán y a Eva el llamado conocimiento del bien y del mal que, según ella, le permitirá al hombre llegar a ser como Elohim, o los dioses, logrando su propio despertar y adquiriendo una forma de sabiduría superior que el propio Yahvé les ha prohibido. Cuando Adán y Eva reciben este mismo don de la serpiente, se les abren los ojos y empiezan a conocer el bien y el mal o su propia naturaleza divina, lo cual le enfurece a Yahvé y lo lleva a expulsar al hombre y prohibir su acceso al árbol de la vida. ¿Cuál es el simbolismo de la serpiente? La serpiente alude a la kundalini del yoga, que evoca la imagen de una serpiente erguida al activarse plenamente y posibilita la divinización de nuestra alma. Hasta el mismo Yahvé admite: he aquí el hombre es como uno de nosotros, es decir, como uno de los dioses. La serpiente es un símbolo de la apoteosis del hombre. No tiene nada que ver ni con Satanás ni con el mal. Segundo, según la mitología sumeria, el dios sabio Enki, conocido también como Ea, le enseña a su protegido humano Adapa, equivalente mesopotámico del Adán bíblico, el enigmático designio del cielo y de la tierra en contra de la voluntad de su propio padre Anu, el rey tiránico de los Anunnaki. Más tarde Adapa, al igual que su contraparte bíblica, descubre grandes habilidades propias de un dios y desconocidas para los hombres ordinarios de la estepa, cosa que acaba provocando la tremenda ira de Anu. Lo curioso de este relato es que el dios sabio Enki, padre de la humanidad, es conocido en la religión mesopotámica por el epíteto Usungal, cuyo significado no es menos que gran serpiente o gran dragón. Otra vez el camino de la divinidad se le asocia a la serpiente. La ciencia oculta que Enki le revela a Adapa es la consciencia yógica. Tercero, según el icónico mito prometeico conocido como el robo del fuego, el titán rebelde y humanitario Prometeo le otorga a su propia humanidad el fuego de los dioses, que les confiere a los hombres características divinas y posibilita el avance de la estirpe humana. Prometeo, al igual que la serpiente en el Génesis, es desterrado y satanizado por habernos dado este don misterioso. En el plano esotérico, este fuego prometeico simboliza el intenso calor de la kundalini activada que recorre por toda la columna vertebral y enciende todos los chakras. Cuarto, en el mito de la Torre de Babel, otro relato bíblico, se esconde otra alegoría de la activación plena de la kundalini y de la divinización del hombre que le resulta. La lengua unificada que habla todo el mundo, Génesis 11, 1, 11, 6, es una lengua esotérica y se refiere a la armonización o la unión de todos los chakras y cuerpos sutiles del ser humano. El fuego con el cual los hombres cuecen los ladrillos de la obra, Génesis 11, 3, representa el intenso calor de la kundalini, al igual que el fuego divino que nos otorga Prometeo. La famosa torre cuya cúspide llega al cielo, Génesis 11, 4, significa la penetración del séptimo chakra situado en la coronilla, el Sahasrara, por parte de la misma fuerza serpentiforme que lleva a la iluminación divina. Esta obra que los alquimistas de Babel han comenzado es el mismísimo Opus Magnum. Según este relato, los hombres están a punto de completar su empeño. Sin embargo, el final sería catastrófico. Yahvé y sus esbirros angélicos deciden descender del cielo y confundir la lengua unificada, Génesis 11, 7, 11, 9.
El conocimiento de la alquimia yógica se pierde y el mundo humano se ve sumergido en un oscurantismo espiritual. Quinto, en el arte sagrado egipcio, aparecen a menudo imágenes de los dioses antiguos con un resplandeciente disco solar por encima de la cabeza y una serpiente erguida que se hilde la frente. A veces este mismo disco solar egipcio con la serpiente está acompañado por un par de alas celestiales al igual que el caduceo de Hermes como pudimos ver antes. Otra vez más estos símbolos se refieren a la Kundalini y su penetración del chakra superior e indican que aquellos seres misteriosos adquirieron su naturaleza divina a través de esta misma alquimia yógica. Las técnicas de respiración del yoga y el trabajo constante con la Kundalini sirven para elevar las vibraciones de la sustancia de nuestra consciencia y aumentar su calidad. Esto a su vez promueve la salud y la vitalidad del cuerpo físico y coadyuva al desarrollo ascendente de las facultades mentales y espirituales del adepto. La Kundalini es una bioenergía natural que duerme en la zona sacral y existe para la evolución ulterior de nuestra estirpe. Cuando los seres antrópicos avanzados suben su Kundalini por completo y logran el opus magnum, la vibración de su consciencia alcanza las cotas más altas y se les recodifica la constitución genética. Los frutos de esto son el despertar de una forma de supersapiencia, la manifestación de capacidades psíquicas y el poder de regenerar el cuerpo físico de modo indefinido, lo cual conlleva a la inmortalidad biológica. Dicho de otra manera, el ser que haya logrado esta kundalinización de su organismo se convierte en un auténtico dios. El actual Homo sapiens progresa al subsiguiente Homo divinus de acuerdo con el orden natural de la vida. Nuestra evolución está inacabada y la misteriosa bioenergía de la Kundalini es la clave de su continuación. Los dioses egipcios como el mismo Tot se convirtieron en poderosos seres deiformes con la ascensión de su propia Kundalini. Convivían con los hombres en una era de oro predinástica y nos enseñaban sus misterios. Pero de repente esos grandes maestros desaparecerían de la faz de la tierra y su existencia se convertiría en un recuerdo lejano del pasado mítico. ¿Qué fue lo que sucedió? La llamada profecía de Tot que se encuentra en el libro de Asclepio de la Hermética advierte sobre un tiempo oscuro, el presente, en el cual los dioses originales están ausentes de la tierra habiendo sido reemplazados por impostores y ángeles malvados que subvierten la naturaleza de los hombres y los hunden en su propia oscuridad. Este escenario apocalíptico se asemeja de forma general a aquel que se esboza en el mito de la Torre de Babel. La alquimia yógica que proviene de Enki Prometeo y tiene por objetivo final nuestra propia apoteosis fue la espiritualidad original de la humanidad antes del comienzo de Kali Yuga. Entonces el mundo entero evolucionaba de manera natural y una gran parte de nosotros estuvimos a punto de ascender a la próxima fase de la evolución biológica y psíquica del género antrópico. Sin embargo, un grupo de dioses falsos y hostiles encabezados por el tirano cruel Anu Yahvé, que vendrían a ser los arcontes de la tradición gnóstica y los asuras de la mitología hindú, lograrían expulsar a los dioses originales y someter la tierra a su propio dominio. Kali Yuga sería la consecuencia de esta fatídica anomalía. En esta era de decadencia las enseñanzas de la espiritualidad original dirigidas a la elevación del hombre a un estado divino son corrompidas y desvirtuadas o eclipsadas por doctrinas perversas y esclavizantes como la necesidad de expiarse de los pecados y el deseo de liberar el alma de la aparentemente interminable rueda del samsara a través de la eliminación de ataduras kármicas. Ya no queda conocimiento completo del opus magnum. Solo se conservan pequeños fragmentos o vestigios del verdadero yoga aquí y allá, en muchas ocasiones truncados o distorsionados. La mayor parte de los hombres de Kali Yuga no tienen constancia alguna de la ascesis alquímica. Están sometidos masivamente a las religiones de la redención y a las sectas del miedo y de la culpabilidad, o persiguen únicamente las delicias hedonistas de un mundo moderno sumido en el más vulgar materialismo económico sin preocuparse en absoluto por las cuestiones trascendentes del espíritu. Los impostores arcónticos han suprimido casi todo nuestro patrimonio esotérico. Su confusión de nuestra lengua espiritual ha hecho que sea extremadamente difícil descubrir el opus magnum en estos tiempos. Las religiones de los dioses falsos solo sirven para retenernos en una condición de impotencia y de esclavitud. Entre estas se incluye el materialismo miserable de las diversas ideologías modernas. Mientras los seres humanos nos sometamos a los credos salvacionistas que exigen la sumisión y la autoabnegación absolutas y rendamos culto a los Cristos, los Budas, Alá o los maestros ascendidos, o nos entreguemos únicamente a las cuestiones de la vida material, solo se nos van atrofiando los chakras y la consciencia y permanecemos en una frecuencia cognitiva más baja que nos hace fáciles de controlar. El producto de este estado de inconsciencia extrema es el hombre moderno débil y sumiso que carece de cualquier tipo de nobleza y es apto solo para la servidumbre más humillante. Los seres humanos necesitamos un ideal espiritual mucho más elevado si es que queremos trascender la oscuridad de Kali Yuga.
Olvidémonos de todas las doctrinas de pecado y de expiación que solo sirven para docilizarnos. Rechacemos todas las creencias pesimistas como la cancelación del karma o la liberación de la materialidad o la necesidad de suprimir el ego que solo desembocan en la desesperación y la resignación. Debemos comprender una vez por todas que somos seres espirituales poderosos y que nuestra esencia verdadera no es menos que la misma divinidad. Nos es necesario restaurar nuestra auténtica espiritualidad, que es la alquimia yógica de los dioses originales. Debemos volver a sus ejercicios físicos y mentales y reconectarnos con el poder de nuestra propia Kundalini para la evolución natural de nuestra consciencia. Dejemos de vernos como seres caídos o disminuidos. Reconozcamos que somos dioses en ciernes. Nuestro destino es mucho más sublime.